Muy buenos días. En nuestra clase de química de octavo grado vamos a continuar con la organización de la tabla periódica. Vamos a terminar de describir las formas de clasificar y vamos a mirar cómo se localizan los elementos en la tabla periódica. Vemos aquí nuestra tabla periódica, que es la tabla periódica moderna, que como vimos, Moseley fue el que la hizo la organización en forma ascendente de números atómicos. La tabla periódica está organizada en grupos y en periodos. Vamos a ver los grupos. Los grupos son las columnas verticales que hay en la tabla periódica. Se nombran con las letras A y B y los números romanos del 1 al 8, o también con el número del 1 al 18. Del 1A al 8A son elementos representativos y los grupos B son llamados elementos de transición. Los grupos indican el número de electrones que tiene el átomo en su último nivel de energía, es decir, sus electrones de valencia. Los elementos representativos son los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 o 18, o con los números romanos encontramos allí los grupos de los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, los carbonoideos, los nitrogenoides, los calcógenos o anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Encontramos también los elementos de transición en los grupos del 3 al 12, la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la familia del manganeso, la familia del hierro, la familia del cobalto, la familia del níquel, la familia del cobre y la familia del zinc. Las 7 filas horizontales en la tabla periódica se llaman periodos. Los números de los niveles de energía de un átomo determinan el periodo al cual pertenece. Cada nivel está dividido en distintas categorías llamadas capas u orbitales electrónicos que pueden ser de tipo S, P, D y F. Al igual que lo que ocurría en los grupos, los elementos del mismo periodo tienen patrones similares en el radio atómico, en la energía de ionización, en la afinidad electrónica y en su electronegatividad. Los diferentes orbitales admiten un número determinado de electrones. El orbital S admite 2 y una vez se llena, los electrones pasan a la siguiente capa, que puede ser el orbital S o un orbital P que admite 6 electrones. El orbital D admite 10 electrones y el orbital F admite 14 electrones. Así, los electrones de los elementos químicos van llenando diferentes números de cada bloque. Para determinar la configuración electrónica de cualquier átomo en particular, podemos construir las estructuras teniendo en cuenta el número atómico, utilizando una forma de llenado que se conoce con el nombre de la regla del serrucho o de las diagonales, diagrama de Moeller. Cada electrón agregado ocupa la subcapa de la energía más baja disponible en el orden en que se muestra en el diagrama. Está sujeto a las limitaciones impuestas por los números cuánticos. Para entender la química en su verdadero sentido, es necesario conocer la forma como los electrones están arreglados dentro del átomo y entender también el cómo y el porqué del enlace y la reactividad para cada uno de ellos. Entonces vamos a conocer primero el cómo y el porqué de la estructura electrónica. Esto se puede hacer conociendo los números cuánticos. Los números cuánticos son 4 y nos sirven para describir el lugar de los electrones en la vecindad del núcleo. Los 4 números cuánticos son N, L, M y Ms, que se observan en la siguiente tabla. N significa el número cuántico principal y representa los niveles de energía. L representa los subniveles de energía y la forma del orbital. M es el orbital o el número cuántico magnético y Ms es el número cuántico de spin o número cuántico de giro. Vamos a expresar o vamos a determinar cada uno qué significa
y cómo hace para clasificar cada electrón en un orbital correspondiente. El número cuántico principal se relaciona con la magnitud del volumen ocupado por el orbital en el cual se localiza el electrón diferencial. Se denomina n y adquiere valores enteros positivos 1, 2, 3, 4 hasta 7. Estos son los niveles de energía principales. El número cuántico principal entonces se refiere a los niveles de energía. El número cuántico secundario o azimutal se relaciona con la forma del orbital en el cual se localiza el electrón diferencial. Tiene 4 formas según su valor. Están representadas por las letras S, P, D y F. Puede adquirir valores entre 0 y hasta n-1. Recordemos que n es el número cuántico principal. Aquí les mostramos la forma que obtiene o que tiene, el orbital S de los diferentes niveles. Tiene forma esférica. El orbital S o subnivel S tiene forma esférica. Aquí representamos en esta gráfica, en el segundo dibujo que tenemos aquí, representamos el orbital S en los diferentes niveles de energía. El del centro es el del nivel 1, el siguiente es el del nivel 2 y el siguiente es el del nivel 3. Se asemeja a una cebolla cabezona, la cual tiene forma redonda y tiene diferentes